Shalom, Shalom, hermanos y hermanas. Primeramente quiero empezar este campo dando principalmente el honor, la alabanza y la gloria a nuestro poder Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Wahaquadas. Yahweh es el nombre del Padre Todopoderoso, significa el Él existe. Yahweh Shai es el nombre de nuestro Salvador. El Wahaquadas es el Espíritu Santo. También quiero decir doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, gran piedra de molino donde vengo aprendiendo esta hermosa verdad. Mi nombre hebreo es Ash, de la tribu de Aser, esparcido en tierras de Colombia, porque conocemos que somos los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Israel, los llamados morenos y los nativos indígenas, esparcidos aquí en mayoría en América, y también gente nuestra que también está en todas las naciones alrededor de este mundo, ¿sí? Y haciéndose ver con rostro, con su apariencia como otra nación, pero su nacionalidad regresa a la casa de Israel, la casa que escogió Yahweh Basen Yahushai de todas las naciones para ser, eh, su elección, ¿sí? De todas las naciones el Señor escogió una nación y es santa. La palabra santo significa apartado. No sé si di el doble honores a los apóstoles. Vamos a darlo, si no lo he dado, voy a darlo nuevamente. Doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, gran piedra de molino donde vengo aprendiendo esta hermosa verdad. Hermanos, sí, voy a sacar ahí versículos que va a hablar sobre cómo el Señor diseñó las cosas de este mundo, ¿sí? Porque vemos que existe demasiada, hay injusticia y hay gente que quiere hacer lo bueno, ¿sí? Y también hay gente que quiere hacer el mal. Entonces vamos a entrar al libro de Eclesiastés. Vamos al libro a la Biblia católica, porque el libro de Eclesiástico pertenece al canon bíblico, ¿sí? La Biblia católica tiene 73 libros. En cambio, Reina Valera, que usan mayoría de cristianos, la que usan la mayoría de cristianos, tiene 66 libros, ¿sí? Faltándole y esos 70, hasta llegar a 73, y también libros sacados que pertenecen al canon bíblico, ¿sí? Entonces tenemos que ver y explorar, principalmente tener el poder de discernir, el poder del Espíritu Santo dado por Yahweh Basen Yahuashai, para que te dé ese conocimiento de cuáles son los libros verdaderos de la Escritura, ¿sí? Entonces no significa de ser católico ni ser cristiano evangélico, no significa de pertenecer a una religión. Simplemente vamos a los libros que son del canon bíblico original, ¿sí? Y hablando un poco de eso, lo que es el católico significa universal. Viene siendo un cristiano evangélico, también es universal, porque es un católico, porque él dice que esta palabra es para todo el mundo, y eso es totalmente incorrecto, ¿sí? Solo la elección del Señor, el pueblo de Israel, ustedes llamados morenos y nativos indígenas, son el pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. No, las otras naciones no tienen nada que hacer aquí en esta escritura, ¿sí? No tienen nada que buscar aquí. Y antes de entrar a ese tema, al tema que voy a coger, voy a aclarar ese tema. Cuando se encuentre ese versículo, hermanos. Salmo 50, 16 dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar tu pacto y que tomar mi pacto en tu boca? Sí, pues vamos a leer de nuevo. Salmo 50 y 23 dice:
Pero al malo, Yahweh Basen Yahuashai dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Sí? Eso es lo que hacen el adversario, ¿sí? Que regresa a la nacionalidad de Esaú Edom. Y las naciones también dice la palabra que son como una saliva, ¿sí? Que prácticamente que no vale nada. También el libro creo que es el libro de Isaías, dice que las naciones son como una gota, un polvo en una balanza. Prácticamente no mueve la balanza, prácticamente no es nada. Vamos a entrar, hermanos, al libro de Eclesiástico, como había dicho. Libro de Eclesiástico. Y 3 y 10 dice: vamos a empezar en 33 y 8 para ir aclarando lo que estamos diciendo. Dice: una decisión, el Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones, y eligió y santificó a algunos de ellos, a los demás los dejó para hacer números. ¿Sí? Y lo que les venía diciendo, ¿sí? A los demás los dejó para hacer números, a uno solo los santificó, ¿sí? A uno solo los tomó a un solo pueblo, que es la descendencia de Jacob, ¿sí? Que lo eligió, el Señor eligió para su pueblo santo, no para no todas las naciones, ¿sí? Dice: también los hombres fueron sacados de la tierra, de esta fue formado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó. Sí, y el Señor a los que los bendijo y exaltó fue al pueblo de Israel, hoy día el verdadero pueblo de Israel, porque los que hoy día dicen que son el pueblo de Israel no son más que la sinagoga de Satanás. Y Satanás es adversario, ¿sí? Satanás es lo que se llama adversario, ¿sí? O la nación de Esaú Edom, y ahora vamos a entrar ahí, ¿sí? Esa nación es la que hoy día se hace llamar, es la que se hace pasar por nuestro pueblo, la gente que hoy vive en la tierra de Israel, ¿sí? En el libro de Apocalipsis 3 y 9 dice que ellos son la sinagoga de Satanás, que son mentirosos, ¿sí? Entonces vamos aquí. Dice, el Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. Algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio. A otros los maldijo y humilló, los hizo que perdieran su lugar, ¿sí? Así como el barro está en manos del alfarero, que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en manos del que los ha hecho. Trata cual como lo mejor estima, ¿sí? Lo que está diciendo el Señor, que el Señor fue quien nos creó, ¿sí? El Señor como es alfarero y nosotros somos siendo ese barro, ¿sí? Y como el Señor nos hizo, Él hace lo que da la gana con nosotros, ¿sí? Con su creación. En este caso, el Señor lo que hizo fue, a uno los bendijo y los tomó para Él, y otro los humilló, ¿sí? Que ahora vamos a entrar a eso. Dice, así como el barro está en manos del alfarero que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en manos de que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima. De un lado está el mal y del otro el bien. De un lado la muerte y del otro lado la vida. De igual modo, frente al fiel está el pecador. Miren por todas partes las obras del Altísimo,
siempre van de dos en dos, una oponiéndose a la otra. ¿Sí? Entonces el Señor lo ha estimado de esa forma, el Señor lo ha hecho de esa forma. Ahora el Señor, ¿cómo hizo? El Señor puso esto de dos en dos, lo bueno frente a lo malo, ¿sí? Lo justo frente a lo injusto, ¿sí? Los animales puros frente a los impuros, el bien frente al mal. El Señor puso la maldad frente a la maldad frente al bien y la justicia frente a la injusticia. Todo el Señor lo ha hecho de dos en dos, de par en par. Entonces, refiriéndonos a eso un poquito, entrando en ese tema, ahí nuestra gente dice que, la mayoría de nuestra gente dice que el Señor santificó todo y que no existe animal impuro, que ellos pueden comer cualquier animal impuro, ¿sí? Y por eso comen cerdo, comen marisco y camarones y todo esto, diciendo que el Señor limpió todo según el libro de cuando le dice Pedro, mata y come, y eso es absolutamente incorrecto. El Señor ahí en ese versículo está yendo a donde manda a Pedro que vaya donde Cornelio, que era un israelita, pero que se hacía ver con rostro de otras naciones, pero su sangre pertenecía a la nación de Israel. Entonces, si estamos diciendo que las cosas son de dos en dos, lo bueno frente a lo malo, tenemos que tener animales puros y animales impuros, ¿sí? por lo que el Señor lo creó así. Animales puros, pues lo que en Levítico están los animales que se pueden comer, considerados como limpios, así lo ha dicho el Señor, y también animales impuros, así como el Señor lo ha dicho, ¿sí? La ley no ha sido quitada, la ley no ha sido abolida, la ley va a ser perpetua, eterna, ¿sí? Solamente estamos aquí, solamente en un periodo de prueba, bajo el gobierno del impío. En Job 9:24 dice que la tierra es entregada a manos de los impíos, ¿sí? Job 9:24 dice la tierra es entregada a manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces, ¿sí? ¿Y quiénes son sus jueces? Empezando, ¿qué cubre? ¿Sí? Porque dice que él cubre el rostro de sus jueces, porque dice así, porque él cubre principalmente el rostro de nuestro poder, el Mesías, que es Yahweh, un hombre moreno, ¿sí? Su nombre es Yahweh. Y también cubre el rostro de nuestra gente, que son los llamados morenos y nativos indígenas. Y le dicen, él nos llama en una forma, hablando, en una forma, digamos, humillativa. Nos llama negros, nos llama así indios, hispanos, nos llama latinos en forma de burla, ¿sí? Todos esos nombres fueron adoptados por el hombre, fueron traídos por el hombre autoproclamado blanco, ¿sí? Que nos puso esos nombres aquí en esclavitud. Nosotros somos el verdadero pueblo hebreo israelita, llamados morenos y nativos indios. Entonces el Señor dice que Él hizo las cosas de dos en dos, lo bueno frente a lo malo. Este es el primer libro de Samuel 6, 2, primer libro de Samuel 2 y 6. Dice, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos.
¿Verdad que hermano que está lloviendo y oh, la ya pasa en Yaguachá, un carro dice GMS ahí de oh, toda gloria y alabanza. Allá pasa en Yaguachá. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos bajan a la tumba. El Señor hace que algunos pobres y a unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en asientos de honor. Pues toda la tierra le pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. ¿Sí? Entonces lo que es el orden del Señor aquí en esta tierra ahora mismo, como es el orden de Él ahora mismo, es lo bueno frente a lo malo. Y ahora el Señor puso a reinar al hombre impío, ¿sí? Al malo. La oportunidad del malo está ahora, porque la oportunidad del bueno, ¿sí? Empezamos desde el jardín del Edén y empezamos embarrándola, ¿sí? Y Eva empezó a consumir, si se puede decir de esa forma, ideologías o filosofías de otras naciones, ¿sí? Trayéndola a que Adán compartiera esas ideologías, ¿sí? Y de ahí empezamos a caer como poder, porque el pueblo santo no podía estar vinculado a las cosas de las otras naciones, porque el Señor dice que somos un pueblo santo, apartado, ¿sí? Tenemos nuestra dieta alimentaria, tenemos nuestro Dios Jehová en Yahuashai principalmente, y tenemos nuestras costumbres. No podemos estar ahí mezclados con otras naciones porque no somos de las otras naciones, ¿sí? Entonces, el Señor es omnipotente, ¿sí? El Señor es omnipotente, el Señor, un ser omnipotente, Él maneja todos los lados, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha, todas las zonas, delante, detrás, todo. El Señor es omnipotencia, ¿sí? Entonces hay muchos cristianos dicen que el diablo hace cosas involuntarias al Señor. No, el Señor, el diablo, Satanás, espíritu, tiene que hacer la voluntad de Yahweh en Yahuashai porque pertenece a su corte celestial, hablando de Satanás espíritu, ¿sí? Pero vamos a entrar aquí un versículo donde si analizamos que el Señor hizo de las cosas de dos en dos, entonces ¿qué pasa? Tenemos un pueblo que fue elegido por Yahweh en Yahuashai y vamos a tener un pueblo enemigo, ¿sí? O lo que el mundo llama adversario, o lo que se dice en hebreo adversario, el hebreo, lo que se es la palabra shatán en hebreo, ¿no? Y vamos a entrar a ese versículo, hermano, vamos aquí. Este es el libro de Isaías 43 y 1 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba, entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel. ¿Sí? Entonces es lo que va a pasar. Y también en el libro de Apocalipsis dice que el Señor nos va a recoger de todas las naciones. Pero ¿a quién va a recoger el Señor de todas las naciones? Al pueblo de Israel. Que hoy día son los llamados morenos y nativos indios, ¿sí? Y ustedes pueden ir a eso en el cuarto libro de Esdras. Ahí les va a decir cómo nosotros llegamos aquí a lo que esta tierra llamada Arzaret, que es lo que se llama hoy día América, ¿sí? Cómo fue
cómo llegamos aquí de qué forma, ¿sí? Y todas las evidencias arqueológicas, hay evidencia, principalmente evidencia bíblica, arqueológica, histórica, de que somos el verdadero pueblo de Israel. ¿Sí? Y los que habitan hoy allá en la tierra de Israel, esos son impostores, ¿sí? Ellos son caucásicos házaros, ¿sí? De la nacionalidad de Esaú, Edom, ¿sí? De la tribu de Amalek. Entonces ya sabemos que el Señor aquí y va a escoger a Jacob, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, Isaías 47, 43 y 7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo a quien los formé. Sí, entonces ya sabemos que el Señor escogió su pueblo, que es la descendencia de Jacob, ¿sí? De entre todas las naciones. Pero ahora estamos hablando de que el Señor creó una cosa frente a la otra. Ahora vamos a hablar de ya hablamos del justo o del que le va a ser fiel al Señor, al que se le fue entregada la palabra, al que se le fue entregada la palabra que es a Jacob, ¿sí? Vamos a hablar del opositor, vamos a hablar de la nación de Esaú, Edom. Vamos aquí al libro de Malaquías. O sea, que vamos al libro de Génesis 25 antes. Dice Génesis 25 y 21, y de ahí nacen lo que dice el Señor, que frente al fiel está el pecador, ¿sí? Aquí vamos a conocer el pueblo adversario, pecador o Satanás, cómo sigue su proceso en este mundo. Dice, Isaac rogó al Señor, este es Génesis 25 y 21, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y el hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Sí? Entonces las naciones que venían, esos dos niños ya venían peleándose. ¿Sí? Esos dos niños iban a ser rivales desde que nacieran. Esas fueron las dos últimas naciones que venían saliendo, ¿no? Que es Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, aquí está el fiel y el justo, que es la descendencia de Jacob, y el pecador, que es la descendencia de Esaú Edom. Vamos aquí ahora sí al libro de Malaquías. Dice, Malaquías 1 y 1. Vamos a empezar de 1. Dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahweh, bajo en Yahawashi, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob. Y así lo que nos dije, así le van a decir, así va a decir nuestro pueblo, el pueblo que hoy día está del lado del impío, ¿no? Del lado del pecador, del lado de Esaú Edom, el que hoy día exalta, siendo nuestro pueblo, exalta a la nación rival. ¿Sí? Él le va a decir cuando venga el Señor y vayan a ser castigados, le van a decir, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? El Señor les dice,
no era Esaú hermano de Jacob, dice Yahweh, y amé a Jacob. ¿Sí? El Señor nos amó a nosotros. ¿Cómo? Principalmente, el Señor que dio su vida por recuperar nuestro reino. ¿Sí? Principalmente el Señor quiso compartir este reino con Él, ¿sí? con nosotros. Quiso compartir el reino, este mando eterno con nosotros. Nos dio el poder eterno de ser lo más alto de entre todas las naciones, ser los reyes, los príncipes. ¿Sí? Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Sí? Entonces el Señor odió a Esaú, habiendo nacido gemelos. Y nuestro pueblo dice, ¿en qué nos amaste? Mira lo que hice, amé a Jacob, pero a Esaú lo deseché, lo aborrecí. ¿Sí? Cuando Edom dice, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. 4. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh, el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh, Baasén Yahweh Shai, está indignado para siempre. ¿Sí? El Señor dice que con este pueblo está indignado para siempre, la descendencia de Esaú Edom. ¿Sí? Entonces ese es nuestro enemigo o rival, o en hebreo Satanás. ¿Sí? El pueblo adversario. Ese es el que el Señor odia. ¿Sí? No hay ningún edomita bueno, porque el Señor así lo dice. ¿Sí? El Señor así lo ha dicho. ¿Sí? No hay ningún edomita bueno. ¿Sí? Parafraseando. ¿Sí? Porque si me pongo a ver así directamente, así como lo dije, no está en la Biblia, ¿no? Pero parafraseando y yéndonos al espiritual, no hay ningún edomita bueno. ¿Sí? El Señor va a recoger toda esa descendencia. ¿Sí? Acuérdense que el Señor había mandado destruir a los amalecitas con Saúl. ¿Sí? Y Saúl desobedeció, dejando al rey Agag, creo que fue, dejando al rey Agag y dejándolo con vida. ¿Sí? Y se trajo el ganado, porque el Señor le dijo que matara hasta niños, ancianos, mujeres, todo de la nación de Amalek, y los animales. ¿Sí? Y Saúl se trajo, creo que animales, y se trajo al rey. Él desobedeció, y el Señor por eso quitó la bendición que tenía Saúl, ¿sí? De ser rey, y se lo dio al rey David. ¿Sí? Y en última Samuel, ¿sí? Tuvo que reprender a Saúl. ¿Sí? Le dijo que desobedeció, y Samuel tuvo que matar a Agag. ¿Sí? Samuel lo mató, lo picoteó. ¿Sí? Pero creo, y no estoy muy seguro, que en ese periodo hubo un periodo de tiempo de que cuando el rey David se trajo a Agag, no fue inmediatamente que lo ejecutó Saúl. ¿Sí? Porque más adelante sale un hijo de Saúl. ¿Sí? En el libro creo que el libro de, no me atrevo a decir porque sí lo vi, pero creo que es el libro de Esther, vamos a decir. Sí, el libro de Esther, ¿sí? Donde hay un hermano, un hijo, una descendencia de Saúl, que todavía seguía. Entonces lo que puedo ver es que en el momento de que Saúl perdona la vida, hasta la muerte de Agag, hasta la muerte que le dio Saúl, tuvo que haber algún tiempo, porque si Agag tuvo que tener alguna descendencia, y eso voy a buscarlo. Voy a ver si lo encuentro, hermanos, para comprobar eso. ¿Sí?
Este libro de Esther 3:1. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Hamedata, el descendiente de Agag. ¿Sí? Y estos eran descendientes de Agag. ¿Sí? Este rey que había sido mandado a ejecutar, ¿sí? por el Señor, mandó a Saúl, pero él desobedeció. Entonces, posiblemente esta fue la descendencia que siguió de los amalecitas. ¿Sí? También cuando Saúl también quedó herido, ¿sí? que el rey David mató a ese amalecita que vino dándole supuestamente él dándole buena nueva al rey David, pero cuando escuchó que lo que le decía el amalecita que le había hecho a Saúl, que le había dicho que lo había rematado, ¿no? ¿Sí? Que lo había matado se había matado con su propia espada, ¿sí? Que lo había matado con su propia espada. Y el rey David, ¿qué hizo? El rey David lo que hizo fue matarlo, ¿sí? Ejecutar esta amalecita, porque este amalecita pensaba que venía a hacer un favor. No, esta amalecita lo que se metió fue con la sangre del ungido del Señor, ¿sí? Y tuvo que pagar con su vida. Entonces en la nación, yéndonos a esos puntos, la nación adversaria, esa es llamada Esaú Edom o Amalek. El Señor nos ha advertido sobre esta nación, ¿sí? Ellos son los impíos, ellos son los que destruyen el mundo, ¿sí? Vamos ahí. Este libro de Apocalipsis 11 y 18 dice: y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿sí? Y eso que destruyen la tierra es la nación de Esaú Edom, el hombre autoproclamado blanco, que es lo que la Biblia llama Satanás, o que es Satanás aquí en la tierra, ¿sí? Dice Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿sí? Entonces el Señor es el que conoce todo y Él sabe cómo hizo todo esto. Hoy día el Señor nos puso a prueba, ¿sí? Él dice que el justo lo va a poner ahora al frente de lo injusto, ¿sí? El justo siendo el pueblo llamado, el pueblo de Israel, ¿sí? Que en hebreo es Yasharaba, significa príncipes del poder, que son morenos y nativos indios. Ahora lo puso aquí, aquí al lado del impío, al lado del malo, para ver cómo hacemos o cómo íbamos a hacer, ¿sí? Y teníamos que estar guardando las cosas del Señor, teníamos que estar obedeciendo las cosas del Señor, no vinculado con este hombre autoproclamado blanco y haciendo sus modos y sus formas. Si usted ve en lo que es en estos parques y en estas cosas, ¿sí? Hay mujeres salen en short, en licra, y salen mostrando todo,
Eso es forma europea, forma de autoproclamado blanco, ¿sí? Eso es lo que este hombre le enseñó, ¿sí? Y nuestra gente ha tomado todo eso. Y sus esposos permiten todo eso, ¿sí? Porque como dice, como cuando Eva recibió esa filosofía o esa enseñanza de la mala, de la serpiente, ella fue y llevó eso a su esposo, ¿sí? Y ahora estos hombres toman eso como algo que sin importancia. Y toda esa gente, el Señor le va a dar la muerte, ¿sí? Cuando venga. El Señor los va a matar en su ira. Job 12 y 16 dice, Él tiene el poder y sabiduría. Él tiene poder y sabiduría. Tiene sus manos al engañado y al engañador. Él dispone de fuerza y eficacia. Suyos son el engañado y el que engaña. ¿Sí? El que engaña y el engañado. ¿Sí? El Señor es el que da la justicia y el que da la injusticia. ¿Sí? El que lo pone, el Señor es el que pone para que tú digas, no, eso es bueno. Pero sin la palabra del Señor y vas y tú coges ese camino equivocado sin asesorarte con la verdadera escritura, tú vas a ser engañado. ¿Sí? El Señor ahí te pone para destruirte, porque tu corazón es así desde el principio. Tú eres así desde el principio, no porque el Señor, como, como dice el Señor sabe todo, ¿sí? Pero el Señor sabe que tú ibas a hacer eso, ¿sí? El Señor ya sabía, simplemente te pone como te digo, esto es una película del Señor, estamos aquí en prueba, ¿sí? Como decimos, ¿sí? Estamos aquí en la prueba del Señor y el Señor aquí va a probar corazones, va a ver quién es el, el que se va a mantener firme, ¿sí? Y el que va a hacer las cosas del Señor. Y aquí nos puso con toda esta injusticia, maldad, todo. Y en eso tenemos que reconocer las cosas del Señor. No como estos cristianos que dicen que no, que ya Dios cambió todo, todo es nuevo. ¿Sí? Dios hizo las cosas nuevas. No, ese es otro tema. ¿Sí? Pero el Señor, cuando dice que hizo las cosas nuevas, cada persona la renovó. ¿Sí? Y la renueva con la palabra de Él, la verdadera palabra, y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no todas las cosas, ni la historia, ni nada de eso. En Jeremías 6:16 dice que tenemos que conocer nuestra historia, ¿no? Ir a sendas antiguas, ¿sí? Para empezar de atrás para adelante, para reconocer cómo pasó todo. ¿Sí?
Vamos a seguir el libro de Romanos 9 y 12. Como decimos, ya aquí venían estos dos niños, el Señor ha puesto lo bueno frente a lo malo, que es el tema, ¿no? Dice, y aquí cuando el Señor nos escoge, ¿sí?, de todas las naciones, al pueblo de Jacob, a la descendencia de Jacob. Dice, ahora bien, Romanos 9 y 6 dice, ahora bien, ¿acaso Yahweh Bajasen Yahuashai no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, de Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo otros hijos, ¿sí? Y yo creo que Abraham tuvo 8 hijos, ¿sí? Y de esos 8 hijos venía, el Señor iba a tomar a Isaac para agarrar después al hijo de Isaac, ¿sí? Pero del hijo de Isaac nacieron 2 hijos, nació Saúl y Jacob. Entonces dice, Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio luz a mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se les dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Estamos diciendo de que Yahweh Bajasen Yahuashai, Dios fue injusto. Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti, a dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar, ¿sí? Entonces se dan cuenta que el Señor tanto favorece, beneficia, como también odia, ¿sí? El Señor aquí tomó la descendencia de Jacob, ¿sí? De descendencia de Jacob, ¿sí? Y rechaza al adversario que es Esaú, ¿sí? También, ¿no? Y lo que decía aquí dice, el Señor cuando tomó a Faraón, porque Faraón venía de la nación de Saúl, ¿no? Y el Señor lo tomó para su poder, ¿sí? Para cuando el Señor agarra a esta nación a la adversaria para tenerla en su mano, es para castigo nuestro, ¿no? Porque el Señor le da poder a esta nación para que arremeta con nosotros porque somos porque nos fuimos por camino equivocado, ¿sí? Y el Señor, para enderezar nuestros pasos, el Señor utiliza a la nación de Saúl, ¿no? Como el día de hoy. El día de hoy, esa nación es Estados Unidos, ¿sí? Que hoy día nos tiene bajo yugo. Todo de Estados Unidos le pertenece casi todos nuestros recursos, ¿sí? Trabajamos para que su nación sea la mejor. Y como ven hoy día, esa nación hoy día está en caída. Y esa nación hoy día quiere recuperar todo lo que ha perdido. Y por eso está por aquí merodeando la Latinoamérica, ¿sí? Ya tomó esa gran cantidad de petróleo que tiene Venezuela, ¿sí? Y va a venir y va a seguir apretando, ¿no? Porque como dice la Biblia, dice, denle medicina a ver si se sana Babilonia. Babilonia siendo Estados Unidos, y él está tomando medicina a ver si se recupera. Entonces el Señor siempre pone una nación, la nación justa frente a la injusta, la injusticia frente a la justicia, el bueno frente a lo malo, ¿sí? Al fiel y al pecador, ¿sí? Lo puro y lo impuro. Así ha hecho el Señor las cosas de dos en dos. Dice,
Romanos 9:20 dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Yahweh, Bahashem Yahushai? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. ¿Sí? Entonces esa vasija de adorno es la que el Señor va a poner en un lugar alto, ¿sí? Y esa otra la va a botar, que significa las otras naciones, especialmente la nación adversaria, Esaúedom, ¿sí? Especialmente la nación de Esaúedom y las demás naciones, porque como dice el libro, creo que el libro de los Macabeos, dice que no hay nación que no haya participado en los despojos de Israel, que somos nosotros. Todas las naciones nos han saqueado a nosotros. ¿Sí? Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción, lo que hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. ¿Sí ve? Entonces lo que les estaba explicando, el Señor toma estas naciones, es para mejorar, para que nosotros brillemos, ¿no? Pero nosotros ¿qué? Tenemos que ir a la aflicción, y su aflicción, y la aflicción principal de nosotros, quien la causa, es la nación de Esaúedom, el hombre blanco. ¿Sí? Dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos quienes les tiene misericordia, los que le preparó de antemano para la gloria. Y nosotros estamos entre los que eligió, ya sea el grupo de los judíos o gentiles, ¿sí? Y judíos, lo que significa judíos, son las tribus de los morenos, ¿sí? Judá, Benjamín y Leví, que pertenecen a la nación de Judá, que son los llamados morenos, ¿sí? Y los otros gentiles significa las demás tribus dispersas, porque fuimos dispersos, ¿sí? Las tribus dispersas en todos los 4 rincones de este mundo, ¿sí? Que hoy día se pueden hacer ver con otro rostro, ¿sí? Pero que son israelitas. No significa de gentiles, como dice aquí los gentiles, que son otras naciones, no, ese es el gentil original, ¿sí? Gentil original es aquel que pertenece a otra nación, a Amón, a Edom, a Elam. Esos son los gentiles originales, pero aquí está hablando de los gentiles, de los gentiles israelitas, los que se hacen ver como otras naciones, los que han adoptado cultura y han adoptado sus modos, ¿sí? Y hasta rasgos físicos, ¿sí? Todos sus rasgos físicos, ¿sí? Pero la sangre no, la sangre regresa a la nación israelita. Esos son los gentiles que habla aquí. Y como dice aquí el 12, dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Dice, en ese sentido ambos tienen el mismo Señor, quien da la generosidad a todos los que invocan, pues todo lo que invoque el nombre de Yahweh Shai, Señor, será salvo, ¿sí? Entonces no hay ninguna diferencia, porque todos venimos del pueblo de Israel, ¿sí? Todos somos sangre israelita, pero no todas las naciones, como vuelvo y repito, ¿sí? El Señor solo ha escogido una nación para Él, como dice el Señor, que como estamos viendo este tema, que es una cosa frente a la otra, lo bueno frente a lo malo, frente al fiel está el pecador. El Señor escogió una nación para Él, pero existe una nación adversaria, que es la nación de Esaúedom, o Satanás, en la tierra. Y vamos a seguir hablando de Satanás. Tesalonicenses 2:9. El malvado o el impío, del que estamos hablando, ¿no? Vendrá a ser por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, con toda perversidad
engaña a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios, Yahweh Basen Yahweh Shai, le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. ¿Sí? Entonces ese pueblo es Saúl-Edom, el hombre autoproclamado blanco, el que viene a hacer la obra de Satanás Espíritu. ¿Sí? El que viene a hacer esa obra, que él es mandado a hacer esa obra, va a engañar a nuestra propia gente, al pueblo electo, para que también los que se vayan detrás y sean castigados junto con él. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor. Entonces, como dice, hay dos pueblos diferentes, ¿sí? Es como decimos uno que el Señor escogió y otro que desechó, el bueno y el malo, ¿sí? Es como si hablando deportivamente hubiera un juego de fútbol, ¿sí? Y estuvieran en el lado A y el otro en el lado B, y resulta que un jugador del lado o dos jugadores del lado que son del lado A patean para su propio arco. ¿Sí? Esos hombres tienen que sacarlo de ahí, ¿sí? Tienen que sacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en contra de su propio equipo, ¿sí? Igual, hoy día hay mucha gente en contra del Señor, en contra de sus buenas acciones, las buenas acciones de la Biblia, ¿sí? Así como del orden que la ha puesto, ¿sí? Vamos a seguir hablando del impío, hermanos. Eh, Dice, Salmo 7 y 14 dice, aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz a engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Yahweh conforme a su justicia y cantaré el nombre de Yahweh, el Altísimo. ¿Sí? Y la finalidad o el fin de este hombre es la destrucción. ¿Sí? ¿Y quiénes eran ellos? Este era el Satanás que estaba en el libro. Vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que dice que lo tenía atado 1000 años, ¿sí? Y en el campo pasado estaba hablando de que esos 1000 años sucedieron cuando estaban en el Imperio Bizantino. Este hombre autoproclamado blanco estaba en lo más bajo, estaba en la más baja pobreza extrema, y lo llevó el Señor tan bajo que no tenían ni idioma, ¿sí? Comían era hierba y ladraban como perros, no tenían dialecto, ¿sí? Pero el Señor los tenía ahí simbólicamente atados, como dice el libro de Apocalipsis, dice que Él los tenía atados, ¿sí? Y el Señor los liberó, pero dice que los liberó 1000 años, pero después de esos 1000 años pasaron. Voy a ir a ese versículo. Dice Apocalipsis 21, dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del pozo del abismo sin fondo, ¿sí? Y ese es Yahweh Shai,
¿sí? Y el abismo sin fondo es lo que se conoce como Europa, ¿sí? Dice, y una pesada cadena en la mano sujetó con fuerza al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Sí, y esa es la nación de Sahuedón, el hombre proclamado blanco, que es, esa serpiente. Y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Sí? Y ese lo lanzó, el Señor creo que eso fue en Europa, ¿sí? Y ahí no nacía prácticamente en esa parte, no nacía nada de alimentos, nada que se podía cultivar ahí, ¿sí? Era una tierra que no era fructuosa, ¿sí? Por eso es abismo sin fondo, también creo que tenía muchos conflictos, ¿sí? Era una nación prácticamente que no había vida. Pero ahí el Señor tenía a esta gente, ¿sí? A esta gente ahí en esa zona, ¿sí? Dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones, y eso es lo que se llama mentiroso, el hombre de mentira. Hoy día nuestra gente está viviendo una mentira de este hombre, engañado, ¿no? Dice, hasta que se cumplieran los 1000 años, pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo, ¿sí? Cuando este hombre fue soltado, entonces fue cuando el Señor lo elevó de posición y empezó con el llamado renacimiento, ¿sí? Y tomó fuerza en 1492 con la familia de los Borgia, ¿sí? Cuando empezaron a hacer ya y tomaron fuerza el papado, la iglesia, ¿sí? Y hasta retrataron a un hijo de los Borgia, a César Borgia, para que, para que fuera ahora la imagen del que la gente llama Jesús hoy día, ¿sí? Ese simplemente ese es un maldito edomita, ¿sí? Esaú Edom, el hombre blanco, el hombre autoproclamado blanco, el que nuestra gente quiere idolatrar hoy día, el llamado Jesús, ¿sí? Una estampa europea. ¿Sí? Y según la historia y según la veracidad de la historia, ¿sí? Este era un hombre que yo creo que leí así, no recuerdo mucho esta historia, pero creo que eh, creo que tenía relaciones sexuales, creo que con su hermana, ¿sí? Dice, pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Y vamos aquí a otro versículo. Este Apocalipsis 27 dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, y es lo que como estamos explicando ahora ratico, y Satanás está engañando, ¿cierto? Dice, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra, la reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. ¿Sí? Y aquí es donde Satanás sería liberado para engañar a las naciones, y va a tener la osadía de pelear con Yahweh Basen Yahuashai, ¿sí? Entonces tenemos un pueblo adversario, ¿sí? Tenemos una nación que tenemos que estar muy pendientes, vigilantes, ser vigilantes, porque Satanás
está como león rugiente, dice la Escritura. ¿Y quién es Satanás? El hombre autoproclamado blanco. ¿Sí? Está como león rugiente y mandando tanto visual, auditiva, como literalmente en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Trayéndonos problemas, trayéndonos enfermedades, trayéndonos cada astucia para nosotros caer en sus manos. Por eso tenemos que estar despiertos como atalaya, ¿sí? Tenemos que estar despiertos para ver qué paso va a dar nuestro adversario, nuestro enemigo, ¿sí? Porque viene con mucha artimaña, ¿sí? Salmos 24:1 dice: dueño es Yahweh, Bahashem Yahuashai, de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y todos sus habitantes, ¿sí? Entonces, el Señor hizo todo y Él es dueño de todo, hermano, ¿sí? Pero el Señor también hizo planteó todo como iba a ser, ¿sí? Puso lo bueno frente a lo malo, ¿sí? Puso una cosa frente a la otra, ¿sí? Y escogió a su pueblo preferido de Él y escogió al pueblo enemigo de Él, ¿sí? Entonces, para eso también ella apuntando un poco para esa gente que comedora de cerdo. El Señor hizo una cosa frente a la otra, ¿sí? Si come cerdo, pues eso está en los animales impuros, ¿sí? Una cosa frente a la otra, lo puro y lo impuro, ¿sí? Entonces ahí estás pecando contra Yahweh Basen, Yahweh Shai, si está en eso, ahí, pecando, ¿no? Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley, de la escritura, transgredir, ¿sí? Hermanos, voy a dejar acá dando el honor, la gloria y la alabanza a nuestro poder Yahweh, Bahasen, Yahweh Shai, Bahasen, Ruajá, Guadas. Y Shalom, hermano.